¿Cuántos conocen el lema? No sé si se habrán dado cuenta, pero comenzamos una serie que se llama Vida con propósito. Y todo lo que estamos desarrollando, ustedes lo van a encontrar dentro del lema. Tienen que buscarlo. ¿No es cierto? Comenzamos una serie de 6 episodios de Vida con propósito. Yo hice este seminario con Rick Warren hace muchos años en Neuquén con otros pastores. Y recuerdo que ya por el 2011 hicimos esta campaña y el Señor puso en nuestro corazón hacer una referencia de lo que es una vida con propósito. Empezó el pastor Marcelo diciendo como una introducción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la introducción? Fuerte, ¿quién se acuerda? Wow. No importa. Esa es otra. Bien, la introducción es ¿para qué estás vivo? ¿O por qué estás vivo? ¿Cuál es la razón de que vos estás con vida en la tierra? Así que lo voy a llamar al pastor Marcelo que la vuelva a predicar de vuelta. Así nos acordamos. Entonces, debemos entender que el propósito de Dios al traerte a este mundo, digamos, Él tiene un plan para tu vida. Y ahí ahora empezamos con el primer propósito. Y el primer propósito lo dio Martín. ¿Cuál fue el tema del primer propósito? Adoración. ¿No es cierto? Fuimos creados para adorar, fuimos creados para darle la gloria a Dios. Fuimos creados para vivir para Dios. Y Él desarrolló esto, ¿no es cierto? Y cerrando un poco lo que Martín explicó en toda su exposición, digamos que fuimos creados para adorar a Dios, ¿no? Y esa adoración es en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo cerrando todo esto dije, bueno, la adoración es un estilo de vida. Vale decir de que la adoración a Dios es como vos vivís todos los días de tu vida, fuera y dentro de la iglesia. El segundo propósito que vamos a mirar ahora, dice, fuiste hecho para la familia de Dios. Ahora, cuando Dios realmente busca un estilo de vida para nosotros, lo hace en el sentido, en la conformación de familia. ¿Se entiende esto? Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, con un objetivo de familia. La vida en la tierra es una vida de familia. Fuimos hechos para la familia de Dios. Ese fue el diseño de Dios en sus comienzos. Entonces, cuando Dios lo vio a Adán tan triste allá solito en el Edén, ¿no? Mirando los pajaritos, es una imaginación mía, dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y las mujeres dicen, amén. Pero dentro de las características de la idoneidad que Dios ha puesto en las mujeres, yo quiero marcar algo que es muy clave en esto. Dios a la mujer la puso idónea para procrear. Dios le dio el beneficio de la procreación. Por eso allí en este aspecto le dice en Génesis, y los bendijo, diciendo, tengan pocos hijos. ¿Cuántos hijos tienen los matrimonios? ¿Viste? Llegan a 3 y ya tiran la toalla, ¿no? Sí, ya cuando empiezan con familias numerosas ya empiezan las complicaciones. Bueno, este era el principio, Adán y Eva
tenían una premisa, una orden de Dios, un deseo de Dios, tengan muchos hijos. Y allí comienza el diseño original de Dios en la familia, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Y después ustedes ponen en el versículo el dominio que Dios le da a Adán y Eva. Así que el diseño general del estilo de vida que Dios marcó cuando puso a Adán y Eva en el jardín es de familia. Estamos aquí para vivir en familia. ¿Cuántos creen esto? Hasta ahí estamos bien, pero sucede algo. Dios le había dado órdenes a Adán y Eva de comer de todos los frutos del huerto, menos de uno. ¿No es cierto? Y allí se introduce en la figura de una serpiente, se introduce Satanás y empieza una conversación con Eva. Conocen la historia, yo se la estoy recordando nada más, ¿no es cierto? Y Eva en esa conversación que tiene con Satanás, le dice a él que podía comer de todos los frutos del jardín menos de uno, porque si lo hacía iban a morir. Ahora, curiosamente la Biblia nos marca, y esto a mí me hace mucho impacto, ¿qué dice Satanás? No es cierto, no van a morir. Ahora, pará. Dios dijo que si yo comían del fruto iban a morir. Satanás le está diciendo a Eva que Dios es mentiroso. Pero como Dios ha creado a nuestras vidas, a los hombres, a las mujeres, nos ha creado con el poder de decisión, allí estaba Eva, donde tenía la responsabilidad de tomar una decisión. No sé dónde estaba Adán, eso ya es otro tema. Pero Eva estaba sola con Satanás. Y en este aspecto le cree, fíjese ustedes, la mala decisión de Eva lleva a comer del fruto que Dios le había dicho que iban a morir. Hay algo que quiero aclarar acá, mis hermanos. La muerte que Dios decía era muerte espiritual. Era separación eterna de Dios. Y Satanás la dibuja y dice, no moriréis, refiriéndose a la muerte natural. No sé si me entienden en esto. Entonces, en este aspecto, ¿qué pasa? Se rompe el diseño de Dios, se quiebra. Y allí vemos cómo Dios, vista la situación, se rompe su corazón, pero no deja de amar al hombre y la mujer. Pero hay un reproche que le hace Dios a Adán y le dice, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Pues le hiciste caso a tu esposa. En esta versión, ¿no es cierto?, dice eso. La esposa que dice, ¿quién manda en la casa? A ver, los maridos, ¿quién manda en la casa? Bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Pero aquí realmente, en esta versión, el reproche que Dios le hace, le hiciste caso a tu mujer, vos era el que tenías que tomar la decisión, tenías que estar al lado de tu esposa, no lo estuviste, ¿no es cierto? Por eso lo lleva a él que el laburo que tenía que hacer para ganarse el pan de cada día iba a ser con el sudor de su frente. Se lo estoy parafraseando porque esta parte la conocen, pero allí se quiebra ese diseño de Dios de familia. Adán y Eva, Dios los saca del jardín, ¿no es cierto? Y ellos siguen el proceso de procreación. Y fíjense en que en el momento, cuando Dios le pregunta a Abraham, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste del fruto? ¿No es cierto? Y él, ¿qué le dijo?
No, es la mujer la idónea que vos me diste. Y Dios le pregunta a Eva, ¿y vos por qué comiste? Y la serpiente me engañó. Y ya empieza el quiebre sobre la relación del matrimonio. Yo me pongo a pensar y no sé, la verdad, no sé si vos pensaste alguna vez, pero ¿cómo hubiera sido este mundo si Adán y Eva no hubiera pecado? ¿Cómo estaríamos hoy nosotros, no? En un sistema de vida diferente. Pero bueno, eso es un pensamiento mío. Y allí encontramos la primera violencia, la primera muerte. Caín mata a su hermano. Destrucción de familia. Diseño de Dios destruido. Pero yo siempre veo el potencial, el amor de Dios. Siempre me llama la frase cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La expresión es que la grandeza, el tamaño del amor de Dios, mis hermanos, nuestra mente finita no lo puede dimensionar. Ese es el Dios que no dejó a Adán y Eva en esta situación, sino que pronuncia una promesa muy grande. Y la promesa es que la maldad iba a continuar, porque ya estaba bajo maldición. Pero allí dice que la mujer iba a tener descendencia. Y interesante entender, por eso hablo de la idoneidad de la procreación de la mujer, porque Dios la puso en su plan. Porque cuando miramos esto, vemos que Jesús, ¿de dónde nace? Jesús nace del vientre de una mujer, María. Y Jesús se encarna. El Hijo de Dios baja de los cielos con solo objetivo de restaurar ese diseño de la familia rota en el Edén. Y Él se tuvo que encarnar para poder cumplir el plan de Dios. Ahora, no es menos entender, cuando vos miras todo el pasaje o la historia de la Biblia, Dios comienza con un proceso de un pueblo. Y detrás de ese pueblo, Él tiene una línea que llega hasta Jesús. Y nos lleva a un nivel diferente. ¿Cuál es? Ser hijos. No es un dato menos de entender el plan de Dios de que vos seas su hijo. Pero ese hijo no es capacidad humana. El poder llegar a ser hijo de Dios no es voluntad del hombre, no tiene la capacidad. Por eso el pasaje dice que es a través de Jesucristo. Y a mí me llama la atención en esta versión. Eso era lo que Dios tenía planeado. Dios es un Dios de orden, de plan. Y la otra parte de este pasaje dice, y le dio gusto hacerlo. ¿A cuánto le gusta el asado? Imagínate, ¿no? A Dios le dio gusto poder buscar el camino donde la familia pudiera ser restaurada. Por esa razón encontramos que en ese proceso de ser hijo, Jesús habla, y ustedes conocen el pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino, pagó el precio del pecado de Adán en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados y Él resucitó para restaurar esa vida espiritual que se rompió cuando Adán y Eva desobedecieron en el Edén. ¿Me siguen hasta acá? Si me siguen, díganme un amén por lo menos. Lo siguiente que vemos aquí, y es el deseo del corazón de Dios, y él dice en su corazón que eligió llevar muchos hijos a la gloria. Y esto es importante, porque el diseño de la familia no es solamente nosotros o Argentina. El diseño de la familia es mundial.
muchos hijos de gloria, a su gloria. O sea, lo que se perdió y que Cristo restauró, quiere ser, es lo mismo cuando Dios le dice, tienen que poblar el mundo. Ahora, cuando Dios nos elige a nosotros, Dios desea poblar este mundo con sus hijos. ¿Se entiende esto? Por eso encontramos que acá entendamos, mis hermanos, que este poder, esta verdad de ser hecho hijo de Dios, la elección de Dios, el plan de Dios de que seamos muchos, tiene que ver con un derecho que viene de Dios. Si vos sos un hijo de Dios, es porque Cristo lo tomaste como el Señor y Salvador de tu vida. Si vos sos un hijo de Dios, es porque reconociste que el pecado de Adán te separaba de Dios por la eternidad y tu destino era el infierno. Si sos un hijo de Dios, es porque creíste que Jesús pagó el precio de tu pecado. Si sos un hijo de Dios, creíste que volvías a tener vida eterna en la gloria de Dios. Por eso, hermanos, si esto es tu verdad, dale la gloria a Dios esta noche. Dale un aplauso a ese Jesucristo, porque fue el que te restauró, el que te llegó a llevar a ser un hijo de Dios. Vamos a pasar ahora. El plan de Dios continúa y es el primer propósito aquí de Dios, es integrar a la familia de Dios. Hemos visto todo el proceso, pero ahora hay que vivir en familia. Y la base de la vida de la familia está en el amor a Dios. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Por qué amas a Dios? No escucho. Fuerte, pastor. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Por qué aman a Dios? Porque Él, lo decimos todos juntos, porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, Él nos amó primero. Ahora viene la segunda parte. Yo los miro a ustedes y digo, Señor, vos me estás dando un mandamiento. Amar a Dios, aleluya. Pero acá dice que debemos amar a quien. Mira al que está a tu lado. Mira al que está atrás. Y si dijiste que amaste a Dios, se lo tenés que amar. No tenés que mirar si está bonito, si está viejito, si es joven, si es bien parecido. No, lo tenés que amar como es. Porque realmente la capacidad de amar al hermano no es tuya ni es mía. Es ese amor ágape, es ese amor de Dios. Es un amor que busca realmente el corazón. No estamos hablando del amor eros o filo, que tiene que ver con el amor de familia o relacional. Estamos hablando del amor ágape, del amor de Dios. Por eso es que la integración está basada porque amamos a Dios primero y después podemos amar a nuestros hermanos. Y aquí es importante. Entramos en la etapa donde Jesús empieza a preparar a sus discípulos. Y en este proceso, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Les leo el pasaje, ustedes los deben tener en pantalla. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay cosas interesantes en el pasaje donde el protagonista que Jesús nombra es Pedro. Pero otra importancia es realmente que el ser hijo de Dios, las puertas del infierno no tocan tu vida.
el ser hijo de Dios y pertenecer a la iglesia de Jesucristo, las puertas del infierno no tienen injerencia. ¿Se entiende esto? Entendamos, mis hermanos, la importancia de dónde Dios nos sacó, de las puertas del infierno, y nos lleva a la familia de la iglesia de Cristo. Cuando le dice a Pedro, que es que muchas veces se interpreta mal, dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es que Pedro iba a ser el intermediario entre el nacimiento de la iglesia. Entendamos aquí que Jesucristo, estaba preparando a Pedro. Pedro estaba sufriendo una preparación muy fuerte, porque había un plan de Dios en la vida de este hombre. Y por eso el nombre Pedro, la Biblia lo menciona como roca, como algo que está firme, algo que no se rompe, algo que es inamovible. Y lo que Jesucristo estaba preparando en Pedro era su fe, su carácter. Estaba trabajando sobre esa personalidad, esa interacción que tenía Pedro. Y hasta llegó a Jesús decirle Satanás a Pedro. Todo un proceso de preparación. Y vos decís, ¿qué? Pero Señor, ¿cómo? ¿Vos sos el Hijo de Dios? Dios tenía sus planes. Y Pedro, en el punto más crítico de su vida, ¿qué hizo? Negó a Jesús cuando fue apresado y estaba en el patio del sumo sacerdote Anás. Y cuando canta el gallo, ¿ustedes se acuerdan la historia? ¿Qué hizo Pedro? Se acordó de que Jesús dijo que se lo iba a negar. Y le dolió. Ese era el punto clave de retorno de un hombre que tenía una forma de vida y Jesús quería llevarlo a otra forma de vida porque había un plan. ¿Saben? Ese plan era que Pedro era el que iba a iniciar la iglesia primitiva. ¿Me siguen hasta acá? Pedro es el que realmente, restaurado en los brazos de Jesús, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Se lo dice 3 veces. 2 veces le dice la razón. Lo que tenía que hacer, apacentar los corderos y las ovejas. Este Pedro, que era pescador, un hombre que la Biblia lo llama del vulgo, un hombre vulgar, un hombre que no tenía más allá de su oficio, no tenía otra capacitación. Pero sí, Jesús había encontrado en Pedro un verdadero corazón para Dios. Y es este Pedro que ante el día de Pentecostés empieza su primera predicación, donde nace la iglesia y se convierte en 3.000 personas. ¿Sabían? La conocen la historia. Después se convierte en 5.000 más. Este Pedro es que el paralítico de la puerta del templo La Hermosa le dijo, no tengo pan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús lo tomó la mano y dijo, levántate. No sé si se dan cuenta de la preparación que Jesús estaba en Pedro para que la iglesia empezara a surgir en una nueva etapa de nacimiento. Este Pedro es que él realmente, ¿se acuerdan la historia? Dice la Biblia que cuando pasaba la sombra de Pedro sobre los enfermos, ¿qué pasaba? Jesús no hizo eso. Lo hizo Pedro, porque era lo que Jesús quería, que la iglesia empezara a tener los milagros de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, era a restaurar la relación con Dios. Por eso encontramos que eso lleva a un consejo que da el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, tenés que saber cómo comportarte en la iglesia de Cristo, a lo que pertenecemos en la iglesia.
Y llegamos acá, hermanos, a entender cómo debe ser el comportamiento de los hijos de Dios como familia de Dios. ¿Eh? Somos familia de un Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. ¿Cuánto creen esto? Es claro que el ser familia de Dios como iglesia es la única verdad que hay en este mundo para que las personas salgan de la esclavitud del diablo y vayan al reino de Dios. Ahora, Pablo lo dice de esta manera. ¿Cómo somos nosotros ahora? Somos miembros de la familia de Dios. Fíjate, miembros. Conciudadanos del país de Dios. ¿Alguna vez pensaste que estos son los propósitos de Dios? Como familia, al pertenecer a la membresía de la familia de Dios, ya no perteneces a este mundo. Tu ciudadanía está en los cielos, en el país de Dios. Y somos conciudadanos con los cristianos de todas partes. Por eso, en este aspecto, es donde volvemos otra vez a lo que el apóstol Pedro dice: respeten y amen. ¿A quién? ¿A Juancito? A todos los hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿vos me amás a mí? Veo caras raras. ¿Vos me amás a mí? Y si no me amás, lo tenés que hacer, porque lo dice la Biblia. Amen a todos los hermanos, Señor. Pero ¿a quién mirá? ¿A quién me mira mal? No me saluda. No, todos los hermanos, no. No solamente el amor, hay otra palabra acá que es clave. Si vos amás a tu hermano, si yo te amo a vos, te tengo que respetar. Y el respeto no es por lo que creo que vos sos, el respeto es porque yo veo que vos sos un hijo de Dios y tu salvación la hizo el mismo Cristo que me salvó a mí. Hay una igualdad en esta familia de Dios. No sé si me van entendiendo cómo se funciona la familia de Dios, cómo es el plan. ¿Cómo dice el lema? ¿Pertenecemos? Bueno, ¿se dan cuenta cómo vamos en esta serie de episodios de los 5 propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros como iglesia? Pero el respetar al hermano y vernos como familia y amarnos como Dios lo pide, ¿no es cierto? Damos honor a Dios. Amén. Porque es Él que ha propuesto volvernos al seno familiar. El otro propósito es la comunión. Y otra vez, yo volví a poner aquí en esto, es amar a la familia de Dios. Ahora, vos decís que me amás, pero si no tenés comunión conmigo, algo pasa. ¿Se entiende? Yo puedo decirle a fulanito, yo te amo, pero te tengo ahí. Sí, yo te quiero mucho, pero vos allá y yo acá. La comunión está... El poder tener comunión, la base de la comunión, ¿cuál es? Es el amor. Es el mismo amor que Dios te amó a vos, es el mismo amor que te va a permitir a vos tener comunión con tu hermano. No quiere decir que asienta todo lo que tu hermano hace, no. Lo que está pidiendo Dios es realmente que entendamos que la única forma de tener una comunión como iglesia, como familia de Dios,
está basada en el amor. No hay otra manera. Cuando hablamos de comunión vamos a ver 4 niveles, espero hacerlo rápido, ¿no es cierto? Y el nivel 1 tiene que ver con la pertenencia, con la identidad. Hermanos, si yo soy familia de Dios, tengo un padre, tengo hermanos, pertenezco, tengo una identidad. Y si vuelvo otra vez a Juan 1:12, dice que a los que creen y lo reciben, Dios les dio el derecho de ser hijo de Dios. Derecho, pertenencia. La identidad aquí como familia de Dios es que somos hijos de Dios y que Cristo es nuestro Señor. El tener la realidad de saber que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte de esa familia. Porque el propósito de Dios es que la iglesia es la familia de Cristo en la tierra. La figura de familia, el estilo de vida que Dios quiere para la humanidad es en familia. Se rompió en el Edén, Cristo vino y la restauró. ¿Amén? Entonces tiene que ver con la pertenencia. No son extraños. Ya para Dios no somos extranjeros, no somos enemigos. Somos miembros de la familia de Dios. Esto es muy importante en el corazón de Dios. Porque Dios, cuando ve una iglesia unida que trabaja, aunque somos diversos, distintos, diferentes, pero la unidad de la iglesia está en la diversidad. Y la unidad es espiritual, no es sanguínea. Es entender que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Por eso que la figura de Romanos habla de que Jesucristo, el apóstol Pablo, pone en la figura de cómo funciona un cuerpo. La iglesia es como un cuerpo. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Ningún cristiano crece solo. No hay llanero solitario en la familia de Dios. No podemos crecer solos, nos necesitamos unos a otros. Y esto es bueno, porque yo tengo una familia donde si yo tengo que recurrir, puedo hacerlo. No me encuentro solo en una problemática, en una crisis, en una situación. Lo que Dios busca es la unidad en la diversidad. Y esto es porque en la unidad tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos el señorío de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no somos los líderes. Y eso tiene que ser claro. Somos parte de un cuerpo y cada uno, mis hermanos, es tan importante para Dios como el otro. Aunque tenga un carácter vinagre. Viste que algunos tienen carácter afable, que tienen un carácter podrido, que le decimos. Formamos un cuerpo, nos necesitamos. Y el cuerpo tiene muchos componentes, ¿no? No voy a decir los componentes que tiene, pero hay cosas más visibles y hay cosas más no visibles. Pero la importancia es que el primer punto que estamos viendo sobre lo que es membresía es entender que somos un cuerpo. El segundo nivel tiene que ver con compañerismo. ¿Se acuerdan el lema? A ver, ¿encuentran la palabra compañerismo en el lema? Qué buenos alumnos que son, ¿eh? ¿Cómo? Muy bien. Compañerismo.
Fíjense en ustedes que el compañerismo no es fácil, porque Dios no te pide que seas amigo mío, ni me pide que yo sea amigo tuyo. Dentro de una congregación hay relaciones de amistad más cercanas que otras. Sucede, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo acá es realmente que la vida de la iglesia, todos somos compañeros, porque somos hijos de un mismo Padre. Todos tenemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, nuestro compañero, el que está a nuestro lado. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces todos en este recorrer de la vida somos compañeros. Y allí surgen el proverbio, ¿no? Y lo tomé en esta versión porque me pareció un poco más, como dije, más mejor y menos peor. El hierro se pule con el hierro, ¿no? Ahora, si vos juntás dos hierros y ¿qué pasa cuando los salen chispas, ¿no es cierto? Pero dice, el hombre se pule con el trato con su prójimo. ¿Qué tiene que ver esto? Respeto y amor nos va a llevar a que nos necesitamos para crecer. Yo necesito de tu experiencia, necesito del trato que Dios tiene con vos, necesito de las maravillas que Dios hizo en tu vida, necesito cómo vos pudiste solucionar un problema. Y eso ayuda, como ustedes pueden necesitar también. Nos necesitamos unos a otros. El trato se debe cultivar. El trato es una relación que se cultiva en comunión, con respeto y amor. Yo puedo disentir, puedo estar en desacuerdo, pero no puedo enojarme. No puedo. Si me enojo, ¿alguna vez te enojaste con algún hermano de la iglesia? Nadie dice que no, ¿eh? Yo sí me enojé. Y me enojé con colegas también, ¿eh? Sí. Pero allí está, digamos, el pulir de Dios tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el amor. Pero si vamos a 1 Juan 1:9, tiene que ver con la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, el perdón, el arrepentimiento, y allí se produce el perdón de Dios y se produce la limpieza y la unión se mantiene. ¿Me explico hasta acá? La comunión se sostiene. O sea, si yo me enojo con vos y no arreglo las cosas, perdemos la comunión. Se pierde la comunión. Fíjate vos si yo me enojo con Marcelo y perdemos la comunión. Lo mismo con cualquier otra persona. Entonces aprendemos de los errores y los beneficios de los hermanos. ¿Se entiende? Del trato. Cómo debe ser nuestro trato. Yo te puedo corregir, la Biblia me dice que yo puedo exhortarte, nos podemos exhortar, pero con amor. ¿Se entiende? Yo puedo decirte, mira, estás equivocado, le erraste, te fuiste de mambo, pero con amor. Y no decirle, sos atorrante, mira. Algunos consejos que nos da el apóstol Pablo está en Colosenses capítulo 3. La primera parte de los versículos primarios de este capítulo dice, buscad las cosas de arriba, ¿se acuerdan? Y después hace otra aseveración, poned la mira en las cosas de arriba. Los versículos siguientes, antes del versículo 12 que está en pantalla, nos habla de las cosas que debemos dejar del pasado, de las cosas que debemos despojarnos. Yo eso no lo puse porque no era mi punto de tratar ahora. Mi punto del trato es realmente, digamos, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios marca
cómo debe ser nuestra comunión, nuestro compañerismo aquí en la tierra. Algunos consejos allí en los versículos de 12 al 15. Por tanto, escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay esta noche acá? ¿Cuántos santos y llamados? Bueno, revístanse de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Wow. Son los valores que Dios pone para mantener la comunión en la familia de Dios. El revestido tiene que ver con tu voluntad, mi hermano. Tiene que ver con tu decisión. ¿Nos podemos equivocar? Seguramente. Pero cuando Dios te dice revístanse, y si vos lo haces, y si vos estás dispuesto a obedecer esta premisa de Dios, dice de entrañable misericordia. ¿Qué significa la palabra entrañable? Viste que cuando estás de novio hay mariposas en el estómago, dicen, ¿no? A mí no me pasó, pero bueno. Desde adentro. La misericordia tiene que ver con el hecho de que si yo te veo triste, si yo te veo mal, desde el corazón, desde adentro sale el poder estar a tu lado. A veces no con un consejo, sino solamente escuchándote. ¿Se entiende esto? La misericordia tiene que ver de que si vos estás triste, a mí también me afecta. Si no, vayan al Sermón del Monte. De entrañable misericordia, de benignidad, la bondad. No voy a explicar esto. Humildad. Dios no les gusta los nariz parada, ¿eh? Él dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que si hay algo que debemos revestirnos es de humildad. Jesús dijo que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. No significa humillación, significa realmente humildad de reconocer que muchas veces nos equivocamos, pero vos como familia de Dios me podés ayudar en mi error. Y juntos podemos mantener otra vez la comunión. Todas las situaciones que puedan muchas veces interrumpir la comunión, allí tiene que haber humildad para arreglarla. Perdón, reconocimiento, amor. Mansedumbre y paciencia. Manso, pero no menso, dicen. Sí, esto tiene que ver cuando también Jesús dijo que debemos ser sencillos como paloma, pero astutos como serpiente. O sea, la mansedumbre tiene que ver, a ver si me acuerdo del proverbio, la palabra áspera hace subir el furor. Y a ver si me hace acordar el pasaje de Proverbios. Ahí está. Quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Y la palabra blanda, la blanda palabra, quita la ira, ¿no? Muy bien, la blanda respuesta. Ahí estamos. Gracias. Menos mal que tengo buenos asesores. Paciencia. La paciencia y cuesta, ¿no? Porque vos a veces perdonás a un hermano y qué sé yo, y vuelve a hacer lo mismo. Y Señor, otra vez. ¿Viste como dice ese dicho norteño? Otra vez la burra el trigo, ¿viste? Y llegamos a eso. Paciencia. Bueno, gracias por ser paciente conmigo. Dios los bendiga. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, otra vez, Señor.
Ahora, fíjense que son cosas que surgen en la comunión de la familia de Dios. Perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. ¿Cómo crees vos que Cristo te perdona? ¿Eh? En el Antiguo Testamento dice, cuando Dios nos perdona, los pecados son echados en el fondo del mar. Volvemos a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Encontramos allí la importancia del perdón. Pero no el perdón de decir, bueno, sí, yo te perdono, pero me quedo con la tripa, ¿no? Me quedo con el entripado. Pasa eso, hermano. Entonces, lo que Dios busca realmente en nuestra conducta, en nuestro comportamiento como familia, si yo te perdono, me olvido. Cosa terminada, porque es la manera en que Dios nos perdonó. Es la manera en que Dios limpia nuestras malas acciones y mantiene la comunión de su iglesia. Revístanse, y fíjese que otra vez esta palabra surge en el apóstol Pablo, de amor. Comenzamos con el amor de Dios y todo el proyecto, el plan de Dios está basado en el amor. Y dice, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Si queremos una iglesia en comunión, tiene que haber amor. Fuiste hecho para la familia de Dios. Fuiste hecho para amarnos unos a otros. El amor es lo que nos va a unir. Y el amor y el perdón y el respeto son las cosas los ingredientes que nos permiten fluir como iglesia en medio de la diversidad y mantener la unidad en el espíritu. Y el deseo de Pablo allí dice que el corazón de ustedes gobierne, ¿qué cosa? La paz de Cristo. Fuiste llamado en un solo cuerpo y sean agradecidos. Si hay algo que el Señor desea, es mantener la paz en su familia. ¿A vos te gusta tener la familia en paz, no? ¿Viste? Hay familias que a veces están destruidas y el hombre de la casa, en vez de salir a la casa con alegría a su familia, no lo hace porque los conflictos están, ¿no es cierto? Pero qué bueno es realmente tener una familia que nos ame. ¿Quién formó la familia? Dios. Fuiste creado para ser parte de su familia. En los hogares, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Si hay algo que mantiene la comunión muchas veces es la relación. No significa que mañana vayan a mi casa, ¿no? Les cierro la puerta. Yo se lo estoy enseñando, ¿no? Dice, por la boca muere el pez, dice, ¿no? Reciban a la casa a los demás. Qué lindo es cuando, vuelvo a decir, no todos somos amigos, pero cuando hay una relación entre una familia y otra y se visitan, qué lindo es realmente esa comunión que surge allí. Pero hay una advertencia acá. No hables mal de ella después. Porque a veces pasa, ¿no? Te cuento una. Estábamos en Buenos Aires, un amigo, Carlos Laluf, nos invita a comer un asado en su casa. Y el quincho de él está lejos, está más o menos unos
10 metros de la casa, ¿no? Entonces él estaba haciendo el asado y venía, digamos, charlábamos en el living, ahí qué sé yo, hasta que en un momento veo que corre hacia el quincho. Se le prendió fuego al asado. Puso los chorizos, ¿viste? Y no los pinchó. Los chorizos cayeron con grasa, ardió, se quemó el asado. Ahí lo critiqué, ¿viste? Le dije, ¿cómo, hermano, un petrolero que te conozco de ese año, que sos un excelente asador, se te quema el asado? Pero bueno, es una anécdota. Qué bueno es que cuando te reciban en tu casa te hagan hacer sentir que sos bienvenido, ¿no? Porque muchas veces te van a visitar y decís, otra vez. Pero es importante porque es parte del compañerismo, ¿no? Ahora no se quiere decir que mañana vaya y se visiten uno cada uno, ¿no? Porque en este aspecto, yo le decía a Elena, porque yo a veces estoy proyectando esto y en algún momento me vienen a la mente algunos pasajes. Y vino este pasaje del Salmo, donde dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. En otra versión dice a los solos. Y me tocó mucho esto, porque yo lo viví. «22 años viví desamparado y solo. 22 años. No conocía el sentido de familia. No conocía el ambiente de familia. 22 años de mi vida fueron sin esta realidad. ¿Saben cuándo conocí un hogar? Cuando conocí a Elena y ella me invitó a conocer a sus padres. Fue la primera vez que yo tuve en mi mente, en mi concepción, el sentido de familia. Por eso, cuando Dios habla que hace habitar en familia a los desamparados, familia de Dios, Dios quiere usarte para abrazar a aquellos que están solos, para abrazar a aquellos que están tristes, a aquellos que están sin amor. Ahí conocí la familia. Ahora, mi suegra no me quería mucho. Ya cuando me puse de novio, mi suegra me puso ahí. No me quería ver ni en figurita. Pero después cambió. Después cambió. Pero fue distinto con mi suegro, porque él me llegó a conocer cuando yo salgo de Marina y trabajo en ICF. Él trabajaba en un sector donde se hacían las amarras para los barcos y yo trabajaba al lado en máquinas pesadas, ¿no es cierto? Y él me conoció en mis aventuras, que algunos conocen, no se las voy a contar esta noche. Y yo pude ver en él el padre que nunca tuve, padre natural. Yo no conocía a mi padre. Nunca tuve la figura de padre, ni el cariño, ni la seguridad de un padre. Y allí pude ver, por eso le dije que esto me toca muy fuerte, porque yo pude entrar a la familia para mejorar la raza. Si no, se las muestro. Hermanos, como familia, no hay cosa que a Dios le agrade más cuando a través de vos podés abrazar al desamparado, al que está solo. Voy terminando. Voy a pedir que los músicos pasen. Los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Nadie tiene problemas? Bueno, fíjese que en este proceso de lo que Dios nos pide, dice, cuando tengan dificultades, ayúdense. O sea, la familia está para ayudarnos unos a otros.
Y fíjense en que esto es claro acá. El ayudarse unos a otros no es una opción, es una ley de Cristo. ¿Amén? O sea, estamos cumpliendo la ley del Señor. Bien, vamos avanzando. Servicio. Esto voy a tocar muy breve porque esto más adelante tiene su episodio. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Hermanos, fuiste creado para colaborar con el servicio de Dios. Eso se hace en la familia. Ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Amén? No quiero explicar mucho más esto, pero la importancia es que cada uno de nosotros, dentro de la familia, tiene una función. Cada uno tiene que cumplir su tarea. Y Pablo allá en Colosenses lo dice, ¿de qué manera debemos hacer ese servicio? Y dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Qué bueno es entender esto. Dios no te pide que le sirvas por agradar al pastor ni a los líderes de la iglesia. Dios quiere que tu servicio sea porque lo amás. Porque entendés que sos parte de la familia y entendés que sos un cuerpo. Y entendés que sos útil y que tenés que ser, al ser miembro de la familia, no sé si sos un dedo, una uña, un pie, no lo sé. Pero somos parte y cada uno de nosotros tiene el compromiso delante de Dios de ser colaboradores de Dios. La manera, y yo no te tengo que mirar la cara ni si sos bonito o feo, lo tengo que hacer como para el Señor. Y eso también muchas veces nos lleva, si lo queremos ampliar, a los que están afuera. Nivel 4, parentesco. Y esta me gusta, yo no sé si les gusta a ustedes. Creyentes cariñosos, como una familia. El cariño se cultiva, el afecto se cultiva. La comunión nos permite cultivar ese cariño, ese afecto. Yo miraba esto y daba gracias a Dios en su momento en el hospital, porque yo sentí que ustedes me querían. Pero allí Dios me mostró que había una iglesia que nos amaba como familia. No solamente a mí, sino a mi familia. Por todo el proceso. Y eso no debe ser solamente conmigo, debe ser los unos con nosotros. Cuando estemos en cualquier situación, el abrazo, el cariño, el afecto. Yo sé, mi hermano, que esta iglesia se ha caracterizado por ser amorosa. Yo clamo a Dios que esto siga creciendo. Que las personas que puedan entrar por esa puerta sientan el amor de Dios a través de un abrazo, de una conversación, de una palabra. Pero la gente tiene que ver que la iglesia de Cristo se aman. Hay afecto. Porque hay un plan de Dios sobre todo esto. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Hermanos,
Muchas familias afuera están destruidas. Muchos hogares sufren, niños, trofeos de guerra, discusiones, peleas, violencia. Lo que Cristo quiere decir y quiere forjar, que la familia de Cristo sos vos. Y como familia que sos de Cristo, Dios quiere usar tus brazos. Vos sos los brazos de Dios para abrazar a aquellas familias destruidas. Vos sos los brazos y los pies de Dios para llevar y la transformación y el amor que ellos necesitan. No hay familia que Dios no pueda sanar. No hay familia que Dios no pueda restaurar. No hay familia que Dios no pueda transformar, mis hermanos. Pero necesita ver la gente, la verdadera familia de Dios, que sos vos y yo. La gente que mira una familia sana le llama la atención. Porque los hijos de familias sanas transmiten eso aún en la sociedad, en la escuela, donde ellos se juntan con otros chicos. ¿Cuántos chicos muchas veces en la escuela dicen, sí, mi papá acá, me tenía que venir mamá, pero no vino? Qué diferente ese chico que sabe que su papá siempre está ahí. Bueno, esos chicos necesitan saber que Dios también puede abrazarlos a ellos. Pero nosotros somos lo que debemos demostrar. Que sepan la gente que somos seguidores de Cristo, que somos una familia en Cristo Jesús, porque nos amamos los unos a los otros. La última placa que te quiero dejar es que te la lleves a tu casa. Fuiste criado para la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén?